Hola, hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos por acá en este live que estamos por comenzar, donde vamos a estar hablando de una cultura, de todo lo que es la cultura organizacional, con una invitada especial. Así que ya la vamos a unir para ver como colaboradora. Esperando a ver que se conecte por allí. Ahí estamos. Hola, Yané, ¿cómo estás? Hola, mi Mari, ¿cómo estás? Buenas Muy bien. noches. Buenas noches. ¿Cómo estás todo? Todos ¿Cómo está tu día? ¿Cómo estuviste en el día? Ay, muy bien, muy bien. Aquí en la playita, Qué, estoy en Tucacas. qué rico, estás en mi Sí, tierra, Falcón, Venezuela. exactamente, en el estado Falcón. Bueno, aquí tú sabes, pasando unos días con la familia, desconectando, aprovechando de recorrer estas playas maravillosas. Y bueno, muy bien, mi Mari, muy bien. ¿Y tú por allá con frío? Bien, por acá con frío, sí. Ya comenzamos por acá con frío y bueno, estamos aquí soportándolo ya, comenzando. Apenas el otoño. Después viene más frío que es en invierno. Pero bueno, Claro. qué gusto que estés acá, Jané, que hayas aceptado la invitación para que conversemos, tengamos esta conversación con toda la gente que se está sumando. Gracias a todos los que se van conectando. Por allí tenemos a Carmen Graterol, a Mida Arocha, tenemos a Celeste. Gracias, gracias por sumarse. Hoy vamos a estar hablando, Jané, de un tema súper importante para las organizaciones, Sí. pero antes quiero presentarte. Jané va a estar con nosotros acompañándolos en este tema y la quise invitar porque es experta en todo esto, y a través de su experiencia nos va a contar acerca de todo lo que es esta parte de la inteligencia emocional aplicada en las organizaciones y sobre todo en los líderes, que es un tema tan importante hoy día que anteriormente no se estaba tomando tanto en cuenta y ahora es un poco Así más es. en auge en todos estos procesos. Les presento entonces a Janet antes de comenzar con todo esto y agradecerles a todos los que han estado, los que se van conectando y los que nos van a ver luego en diferido también, Claro. que van a ver luego la grabación. Bueno, Janet se declara como una eterna aprendiz y doy fe de eso porque siempre está buscando actualizaciones y ahí coincidimos mucho en todos estos procesos, ¿no? De estar buscando siempre actualizaciones en cada uno de las áreas donde nos desarrollamos. Ella es coautora del libro Creer para Crecer, que recientemente publicó con Ismael Cala. Y lo hizo aparte también con 12 mujeres líderes globales que han estado Sí. trabajando en todo lo que es la parte de desarrollo personal. Y pues un honor para mí que No. Yane hoy nos acompañe en todo este proceso, en todo este proceso. Aparte, bueno, ella es ingeniero y aunque es ingeniero, ella utiliza ahora una metodología que se llama la reingeniería del ser, donde integra todo lo que es esa parte de desarrollo personal también para reinventarse. La reingeniería es eso, es Sí. reinventarse en todos los procesos. Aparte de eso, pues es neuromanagement, también ha trabajado con todo lo que es la gestión del talento, todo lo que es el área de desarrollo personal, neurocoaching también. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Toda la experiencia que tiene Yané como consultora también en el área de recursos humanos en Venezuela. Ella está en Venezuela también. La conozco ya desde hace varios años porque fue mi alumna en la formación como neurocoach y realmente he aprendido con ella. Dicen que siempre el alumno supera al maestro y, y hemos Totalmente. estado creciendo y aprendiendo juntas en todo este proceso. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando realmente de un tema, como les decía inicialmente, súper importante para las organizaciones, porque hoy hemos estado hablando y estamos hablando en todas las organizaciones que todo está centrado en lo humano. Y cuando hablamos de que está centrado en lo humano es porque estamos viendo un ser integral. ¿Ok? Así es. Entonces, quiero, Jané, que comiences a presentarte, que comiences a hablar tú y que luego entonces introduzcas el tema en todo lo que es esta parte de cómo crear hoy
una cultura emocionalmente inteligente. Gracias, mi Mari. Bueno, pues imagínate tú maravillada con esa presentación. Gracias a todos los que se están conectando. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando. Y sí, definitivamente es un tema apasionante y tiene mucho que ver con eso que dijiste. De todo lo que dijiste, obviamente, sí, soy una persona apasionada por el aprendizaje continuo y es eso, pues, realmente para mí la expertise va de la mano de ese desarrollo constante donde no, a ver, donde siempre me gusta puntualizar que lo que has hecho a lo largo de toda tu carrera o lo que has vivido a lo largo de tu vida personal, lo que hace es evolucionar, perdón, y complementarse. Ujú. Es decir, no dejas de ser, porque muchas veces me preguntan y dice, pero ya va, esta estructura de la mente de ingeniero, sí es verdad, es una estructura y somos más presentes en esa parte analítica, pero no necesariamente estamos bloqueando esa parte creativa o ese hemisferio derecho, no, 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 nada que ver, Ujú. solamente que en ese proceso vamos evolucionando, vamos desarrollándonos y vamos incorporando habilidades que precisamente hacen que ese espectro se abra y Ujú. seas esa evolución. A mí siempre me gusta decir, y cuando lo digo me dicen, viste que sale la chispa de ingeniero y es que no somos un producto terminado, somos Así un es. producto en constante proceso de construcción. A Es mí me correcto. encanta cuando yo veo la palabra en construcción, porque eso significa, como lo decía, eso es reinvención, eso es reingeniería, eso es transformación, eso es evolución y eso es Ujú. crecimiento. Entonces, definitivamente, incluso cuando lo transformas a organizaciones, cuando ves, y bien lo decías, cuando ves que ese ingrediente fundamental, esa parte medular, es precisamente la persona, como ese ente integral que no Ujú. solo consigue resultados, sino que lo hace a través de un esfuerzo y un proceso que es importante reconocer Ujú. finalmente para que ese resultado se alcance y para que esas metas se logren. Entonces, es parte de esa visión global que vamos construyendo a medida que nos vamos desarrollando, ¿no? Y entonces, para mí ha sido fundamental precisamente no solo haberme formado contigo como neurocoach en ese momento, sino ahora estar siendo, por ejemplo, de ese grupo de coautoras con Ismael en este libro de Creer para Crecer, que habla también de liderazgo, ¿no? Sí, Basado en ese modelo del liderazgo del líder bambú. bambú, ¿no? Del líder Así bambú, es, claro. del líder bambú, donde ves que los principios, obviamente sin desmeritar la parte técnica y hard, que es súper importante, realmente le da un protagonismo a esos principios como la resiliencia, la colaboración, la exponencialidad, la pasión, Ujú. el agradecimiento que están, como bien lo decías al principio, dándole esa transformación 180 grados a ese liderazgo que necesita ser más humanista, porque Exacto. necesitamos, obviamente, organizaciones que se adapten, que sean más resilientes, que sean más flexibles en estos momentos y en estos cambios tan importantes, sobre todo cuando hablamos de trabajo híbrido, por ejemplo. Entonces, cuando tú pones el foco en la importancia de esas habilidades, dentro de las que está la inteligencia emocional, te das Ujú. cuenta que no solo hablas de bienestar, María. A mí me gusta también decir esto porque muchas veces al no verse un retorno de inversión o cómo mido la mejora o cómo mido el impacto en la productividad, pues no le damos la importancia. Y Ujú. realmente hay estudios que avalan que la productividad, cuando hablamos de cultura emocionalmente inteligente, se puede disparar en un 30% más, donde hay una rotación de personal, puede Exacto. alcanzarse hasta un 50% menos, porque Ujú. está basado en lo que es en el compromiso, la confianza y la fidelización. Entonces te das cuenta Exacto. que convertirnos en seres emocionalmente inteligentes no solo impacta nuestra vida personal, Ujú. sino que crea una cultura basada en el bienestar y la confianza. Exacto. Y eso hace que los resultados organizacionales pues sean mucho mayores. Y es que
precisamente cuando hablamos de esa reingeniería, que estamos hablando de esas competencias no solamente duras, sino blandas también, Así es, hablamos de esta parte emocional porque forma parte integral de la persona. O sea, no así podemos es, apartar eso que está sintiendo la persona de los procesos que está desarrollando dentro de la empresa. Entonces, esto correcto, va a impactar, por supuesto, en la cultura. Si como líderes nosotros tomamos en cuenta esa emoción que esté sintiendo el otro, pero antes validamos la nuestra, podemos nosotros crear un ambiente que sea seguro psicológicamente para las personas correctamente. y por supuesto se van a sentir mejor y eso va a hacer que no solamente se logre la disminución de la rotación, sino algo que es un factor más importante, creo yo, que es la fidelización de ese Así trabajador es, allí, que va a ser más adelante la marca empleadora. Va a ser esa así marca es, de la empresa, es el que va a decir cuando salga, a mí me trataron bien en esta empresa o si sale, si no se queda porque lo están tratando exacto, bien, que forma parte de ese bienestar integral que le estamos dando, que no es solamente el correcto, salario económico, sino también todo lo que es la parte emocional como tal. O sea, que ese así es, líder sea consciente, se haga consciente y sea empático con el otro, yo creo que es el factor más importante de comenzar a tomar en cuenta ahora para crear esa cultura emocionalmente inteligente. Y correcto, creo que cuando lo hacemos inteligente es hacernos conscientes, es así hacernos es, conscientes de lo que estamos viviendo. Ahora, así es. Jane, ¿qué elementos observas tú en las empresas hoy que quizás podemos incorporar para comenzar a transformar esto? Así es. Bueno, Mari, antes de responderte esos elementos que están presentes, Ujú, quería puntualizar un poquito en lo que dijiste y es convertir a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, no necesariamente solo del área de servicio al cliente, sino en toda la cadena de negocio de ujú. nuestras organizaciones, en nuestros embajadores de Eso, marca. Es decir, lo que decías, bien sea porque se quede, bien sea porque sale, porque de repente, incluso hay muchas veces que son parte de la empresa, pero luego se vuelven autónomos y son contratistas de la empresa, prestan servicio a eso. quienes fueron sus empleadores. Entonces Ujú, vas construyendo una marca sólida ujú. basada precisamente en esa cultura emocionalmente inteligente, que no es más que fomentar espacios donde todos nuestros colaboradores se sientan seguros de emitir opiniones, Ujú. de proponer ideas, Eso, de, importante. de apoyar al otro, Ujú. ¿sabes? De entender al otro, de parar cuando es momento de parar para tomar un impulso y poder incluso modificar, transformar y actualizar e innovar las tareas diarias. Entonces, Exacto. cuando nosotros como líderes fomentamos esos espacios, estamos sembrando la semilla de esa cultura emocionalmente inteligente. ¿Y qué vemos en esas organizaciones? ¿Qué elementos están presentes? La comunicación asertiva, Ujú. primordial. ¿De qué se trata Eso. la comunicación asertiva? Se trata de escuchar activamente, se trata de entender al otro, más que desde sus zapatos, a mí siempre me gusta decirlo, más que desde sus zapatos, desde su emoción, desde su sentimiento, Así desde su es. motivación, desde qué lo mueve, que no necesariamente es lo mismo que me mueve a mí, Ujú. pero que en esa diversidad realmente se consolida ese equipo que puede convertirse en un equipo de alto desempeño, pero para eso la Correcto. comunicación asertiva es fundamental. Ujú. El tema del reconocimiento y feedback, Mari, eso para mí, y lo he evidenciado a lo largo digamos, de mi trabajo acompañando organizaciones y equipos, y es fundamental cuando es basado en la mejora continua. Es decir, no le restamos importancia al resultado, pero Ujú. validamos, valoramos y reconocemos el esfuerzo y el proceso, Ujú. porque es en ese esfuerzo y en ese proceso donde podemos tomar correctivos que nos permitan alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, no por el contrario, penalizando el error o la equivocación Claro. o quizás el ajuste, ¿sabes? Entonces, eso es un elemento fundamental
Y por supuesto, es necesario y se está haciendo presente cada vez más, Ujú, algo que me enorgullece y me contenta muchísimo, el ujú. fomentar esos espacios de reflexión, de mindfulness, el fomentar esas pausas activas, el fomentar el tiempo entre una tarea y otra para que máquina maravillosa que tenemos aquí, este cerebro perfecto, se resetee y ponga el foco y la intención en lo nuevo que estamos haciendo Exacto. sin quedarnos enganchados en la anterior. Entonces, estos son elementos básicos que nos demuestran que estamos en una organización donde la inteligencia emocional es el ingrediente principal en la cultura y de no tenerlo, saber que se pueden desarrollar de la mano de los líderes, por Claro. supuesto. Hoy recordaba, Yané, de hecho, bueno, hice una publicación hoy en LinkedIn precisamente recordando a un líder que acompañé, que él decía que por más que le hablaba a la gente, no lo entendían y que él tenía las puertas abiertas todo el tiempo de su oficina y nadie le llegaba a pedirle ningún apoyo, ni le llegaban hablando, ni nada. Cuando yo converso con él, yo le digo, pero ¿desde dónde estás hablando con ellos? Es que yo les digo, yo les paso mail y yo le digo, y los has llamado uno a uno para venir a conversar con ellos y crear conexión. Entonces, él allí como que reflexionó y a lo que voy, ¿no? Que no es hablar de que soy líder por una posición, sino que soy líder por conexión. Y eso es Así lo que es, más llena hoy en día la emoción de la otra persona. Y creo que así es. eso viene desde hace mucho rato, ¿no? Porque cuando nosotros, yo recuerdo muchos de los líderes que estuve yo anteriormente como jefes, Ujú. fueron muy pocos y los puedo Contar enumerar. con los dedos. Sí, señor. Sí. ¿Cuáles eran los que realmente me escuchaban? Mientras que otros solamente me daban órdenes. Y eso creó en mí una conexión diferente. O sea, no había la conexión positiva, sino por el contrario que había era miedo. Entonces, desde ese miedo, ¿cómo estás creando una cultura emocionalmente Así es. inteligente? No la estás haciendo inteligente, No, porque no estás siendo consciente de cómo estás afectando a la otra persona. así es. Estos líderes no me reconocieron y cuando yo trabajo después con los otros líderes que estoy acompañando y mentoreando, les digo, el reconocimiento, y tú lo mencionaste, es clave, es básico. Fundamental. Así sea una palabrita que tú le des en ese proceso que están ejecutando, esa persona se va a sentir más motivada, sea bueno, sea malo, y ahí trabajamos lo que es el feedback efectivo y el feedback Así no es. violento, que podemos trabajarlo de una manera tan sencilla de poderle decir a la otra persona, te equivocaste aquí, pero ¿de qué manera podemos hacer el cambio? Así es. Ya allí hacemos sentir mejor a esa persona. Así Entonces es. ya ese reconocimiento de ese feedback viene cargado de emoción que va a anclarse en la persona. Y Así eso es. Así de es. verdad que son pasos tan sencillos que podemos ejecutar, que muchas veces solamente nos enfrancamos como líderes es en la parte de procesos, de estar trabajando el resultado, perdón, el Ujú. resultado, cómo podemos alcanzar ese KPI Así que es. nos propusimos, la meta, pero ¿y qué estás viendo de la persona? ¿Cómo estás Así viendo a es. la persona? Entonces, hay Así es. esa parte, eso es lo que observamos, ¿no? En Así esas es. organizaciones hoy en día. Así es. Ahorita que estabas diciendo eso, Mari, hay algo que es un ejemplo que a mí me gusta colocar siempre, porque yo digo, a veces parece mentira, no son temas complejos, pero no logramos que el otro lo vea como sencillo, ¿no? Ujú, No simplificamos, son temas que muchas veces, incluso en nuestros puestos de liderazgo, no sabemos comunicar, como lo decías, tengo las puertas de mi oficina abiertas, pero no hay una ujú. comunicación abierta. Pueden haber puertas de oficina cerradas, pero tu colaborador se puede sentir en un momento dado con la libertad de tocarte la puerta. Pero Claro. tenemos colaboradores y tenemos equipos que aun cuando tengan las puertas abiertas, no se sienten con la libertad de ir a decirte algo, ¿no? Entonces, Pero fíjate es lo precisamente importante, porque, claro, no se han creado esos no espacios de creas, conexión. era lo que decía, es más, Claro, se han creado espacios de desconexión. ¿Ok? eso. Porque era lo que decías, cuando la emoción presente en cualquier relación,
bien sea laboral o bien sea personal, es el miedo más que una conexión, hay una desconexión. Es ¿Por qué? correcto. Porque me siento amenazado, no me siento valorado, me siento temeroso. Cuando la persona se siente amenazada, no se siente valorada, no se siente reconocida y temerosa, sus capacidades disminuyen hasta en un 50%. ¿Por Claro. qué? Porque tiene parte de su foco y de su atención en eso que le duele. El no reconocimiento duele. Cuando yo hablo de este tipo de cosas, las personas me dicen, pero es que las empresas, no, es que las empresas están formadas de personas y a las personas está científicamente comprobado, Mari, que nosotros compartimos la misma red neuronal Ujú. del dolor cuando nos golpean o cuando nos excluyen. Cuando tú me dices algo hiriente, me duele igual que si me hubiesen golpeado. Entonces Claro. eso ya está comprobado. Entonces, ¿cómo se siente una persona que realmente no es valorada, no es tomada en cuenta, incluso cuando hay, porque he estado en organizaciones donde la comunicación es violenta, no hay Ujú. golpes, no hay mayor cosa, pero sabes, hay una desvalorización De la total y persona. completa de la persona cuando no cumple el resultado o cuando no alcanza la meta. Y la pregunta es, y yo siempre digo, y para mí es también fundamental en las organizaciones emocionalmente inteligentes, y es que el problema, la gran mayoría de las veces no es la persona, es el proceso que puso esa persona allí, porque muchas veces como líderes eh, eh, tenemos unas expectativas importantes y no Ujú. necesariamente la persona en ese momento está capacitada para dar esos resultados. Es más, yo como líder a lo mejor no estoy fomentando ese espacio de autonomía Eso. que esa persona, de acuerdo que tú sabes más de eso que yo, de su perfil de personalidad, tenemos a una Ujú. persona muy amarilla en un cargo donde digamos, el perfil es más azul. Entonces, tú sabes, tú dices, ya va, pero precisamente no hay una comunicación abierta, no hay una Exacto. comunicación asertiva, no hay un establecimiento claro de expectativas, de Ujú. prioridades. Entonces, Exacto. tienen un entorno que en lugar de estar fomentando, o digamos no fomentando, donde la certeza y la certidumbre estén presentes, por el contrario, tienes desinformación, tienes descontrol, muchas veces tenemos áreas y equipos que no necesariamente conocen el propósito o el para qué de lo que se está Mira, haciendo. Entonces, ¿sabes? de eso tengo un rollo bien grande, porque he estado acompañando muchas organizaciones en estos últimos días y eso es lo primero que yo pregunto. ¿Cuál es ese propósito? Y casi siempre los líderes vienen es con un proceso comunicativo. O sea, no me escuchan, no llegamos a la meta, pero ¿cómo lo estás propiciando? Entonces, Así es, primero trabajo con ellos en la gestión propia. O sea, ¿cómo te estás viendo tú como correcto. líder? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo lo estás haciendo? La gestión de sí mismo. Después, Así entonces, es. ¿cómo te estás relacionando con el otro? ¿Estás creando realmente espacios que te permitan acercarte a esa persona y cómo los estás tratando? ¿Cómo estás viendo a esa persona o solamente como un número más dentro de la empresa? Así Entonces, es. cuando ya se comienza a ver eso y después entro a trabajar con los equipos y les pregunto el propósito, nadie sabe, se quedan como los grillitos. ¿Cuál es la visión que tiene la empresa? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que ustedes están contribuyendo o en qué están contribuyendo ustedes para la empresa? No lo saben. Entonces, Así es. es importante que creemos esa cultura donde sean las puertas realmente abiertas para que puedan las personas acercarse y poder conversar abiertamente en estos Así es. espacios, pero Así trabajando es. primero desde mí. O sea, ¿qué estoy Claro. siendo yo ahora para poder acompañar al otro? Y muchas veces como líderes siempre le echamos la culpa al otro. Buscamos siempre la victimización y le echamos la Así culpa al es. otro porque es que el equipo no me está dando, porque esto, aquello, pero ¿cómo estamos nosotros actuando y desde dónde estamos manejando nuestra emocionalidad Así para es. primero centrarnos, buscar el equilibrio en nosotros y luego acompañar al otro?
así Entonces es, es como de reflexión, ¿no? así Bueno, quiero es. agradecer a todas las personas que se han estado sumando. Gracias, gracias por estar aquí Ay, acompañándonos. sí, Gracias, gracias. Y si tienen gracias. alguna pregunta por allí, también la pueden escribir, una pregunta, un comentario. Estamos aquí con una conversación libre y Sí, abierta. así es, así es. Ay, gracias, Gracias por mi irte Darocha. escribiendo. Mida Rocha, excelente aprendizaje, Ajá, excelentes profesionales. Gracias, gracias. gracias. Lo que quieran por allí escribir, con gusto estamos también trabajando. Sí, Janet, ajá, disculpa, Mari, que quería un poquito sí. rescatar de lo que dijiste, que el punto de partida, el gran punto de partida somos nosotros, porque es necesario que nos entendamos, identifiquemos nuestras emociones, identifiquemos nuestros sentimientos, identifiquemos, tú y yo sabemos lo importante que es Ujú, esas creencias que nos hemos formado a lo largo del tiempo. Y una vez las identifiquemos, las transformemos y gestionemos, podemos abrir ese espacio al otro. Porque claro, yo, y cuando de hecho hablaba y decía, es que definitivamente somos modeladores de comportamiento, exacto. somos modeladores de actitudes, somos modeladores de habilidades, porque es eso que yo puedo transmitir y que mi equipo puede ver en mí. Si en mi Ujú, equipo ve en mí autonomía, resolución de conflictos, calma bajo las circunstancias en las que esté, gestión emocional, apertura a diálogo, apertura a comunicación, apertura a acuerdos, eso es lo que yo voy a modelar. claro. Y les abro el espacio a que ellos ingresen en ese espacio seguro de confianza, de resolución, de colaboración, de empatía y de gestión. Pero si no lo logro modelar con el ejemplo, es muy difícil que venga, aún tenga las puertas abiertas, como decías al principio. Así es. Entonces, fíjate, rescato parte de esto, de lo que hemos venido conversando, ¿no? De cómo puede convertirse entonces un líder en promotor de todo lo que es esta cultura dentro del equipo. Lo primero creo que más importante es la autoobservación. O sea, cómo estoy Así es, siendo yo en el momento que estoy viviendo y cómo puedo gestionar mis emociones para poder acompañar al otro. Bien, así lo es, segundo lo rescato de lo que acabas de decir, que es modelar con el ejemplo. Si nosotros no así es, inspiramos a la otra persona, manteniendo un equilibrio en las emociones, que entiendo que somos humanos y en algún momento se nos explotaron las cotufas, y así es válido, es, pero ¿cómo podemos nosotros gestionar esto? Pues tenemos que modelar, así ¿bien? Para poder es, aportar al otro. Lo tercero que rescato de esto es promover esos espacios donde podamos hacer que estas personas se sientan emocionalmente seguras y así psicológicamente es. seguras, que hoy estamos hablando de eso en las organizaciones, ¿no? Crear espacios Ujú. psicológicamente seguros, que es donde la persona se siente abierta para poder expresar realmente lo que siente y que no se vea que están bloqueando esa creatividad o ese aporte que puede dar. ¿Que se pueden equivocar? Sí, es válido. Y eso se los digo yo todo el tiempo a los líderes. Dejen que la gente se equivoque. Así es, Porque cuando nos equivocamos, vemos otras posibilidades de así poder es, encontrar unas mejores soluciones, buscamos otras alternativas y nos volvemos más creativos de poder así salir de es, eso. Y no solamente en el área laboral, sino también en lo personal. Entonces es importante crear esos espacios. Lo otro importantísimo, y aquí se me sale lo de coach, la escucha activa. La escucha así es, activa. Esto es indispensable, señores, en fundamental, todo lo que es esta aplicación o comenzar a aplicar esta mentalidad emocionalmente inteligente, esa escucha así activa. es, Y el feedback con el reconocimiento emocional, que es súper importante. así Ayer es. conversaba con Jané antes organizando todo esto que íbamos a hablar y le hablaba de que eh, por allí yo tengo unas tarjetas que estuve trabajando en una mentoría que son tarjetas de reconocimiento. Es tan sencillo poder incorporar algunas herramientas que sean didácticas para poder llevar un reconocimiento a cada una de las personas. Y esto consiste en unas tarjetas con mensajes positivos. Yo después, si quieren, me etiquetan por allí o escriben cuando
salga la publicación, un mensajito, quiero las tarjetas, las recuerden y yo se las envío. Es un material en PDF que saqué donde están unas tarjetas de reconocimiento que ustedes pueden imprimir y colocarlas en un cartoncito, en una caja, en la entrada de su oficina o en la sala de reuniones que vayan a tener. Y cuando terminen un proceso que estén ejecutando, no necesariamente al cierre de un proyecto, sino en el proceso, pueden darle una tarjetita de reconocimiento a la persona y observen cómo cambian las personas. Hablábamos, Increíble. Janet y yo ayer, que la corporalidad les cambia inmediatamente y por supuesto la reacción As- va a ser Así diferente. es, Y así así es. como eso, hay un montón de cosas que ahorita Janet nos va a compartir también, algunas Ajá. herramientas que ha aplicado ella y que por supuesto nosotros vamos a también a conocerlas, ¿no? Pero quería seguir, Jane, con esto de cuáles son entonces esos errores que, de acuerdo a tu experiencia, has visto en las empresas que dicen que o que están cerradas en comenzar a aplicar esta parte de la emocionalidad o de tomar en cuenta la emoción dentro de las organizaciones. ¿Cómo ha sido esa Fíjate, experiencia? mira, fíjate, Mari, yo te decía ayer que debo confesar que aunque sé que nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a convertirnos o, digamos, fomentar esas organizaciones más humanas, ese liderazgo más humanista, también quiero valorar y validar el cambio que ha habido, ¿ok? Ujú, Porque siento que hay, como lo decíamos al principio, una toma de conciencia de que esto no es solamente moda, de que esto no es solamente cursi o que ujú, esto es romantizar el liderazgo, no, porque hay estudios que lo avalan, como lo decía al principio, y cómo impacta ujú, esta emocionalidad o esta inteligencia emocional en la productividad, en el desempeño, en la rotación de personal, en la fidelización de nuestros colaboradores y equipos. Pero he visto cómo se está, incluso lo hablábamos ayer, quitándole esa responsabilidad a solo el área de capital humano, lo que se conoce como recursos recursos humanos. humanos. Se está Ujú, entendiendo que no es solo capital humano, que no es solo recursos humanos, haciendo obviamente un buen onboarding, un ujú, buen reclutamiento y selección, un buen acompañamiento ujú. y desarrollo, un plan de desarrollo de carrera o de capacidades, habilidades, formación, no solo, sino como el que impacta directamente en este fomentar de esa cultura emocionalmente inteligente es el que lidera el equipo del área de ventas, del área comercial, del área de compras, del área de Claro. procesos de servicios industriales. Entonces, Ujú, ese es, digamos, hablándolo de esta manera, uno de los principales errores, ¿no? No entender ujú. que en nuestro equipo no necesariamente es recursos humanos quien hace el cambio, quien forma a las personas, quien gestiona desacuerdos, quien gestiona conflictos, quien Ajá, no. ¿Sabe? Ese es el paradigma viejo. Ese ya así es. no es tan así. Segundo, es importantísimo no seguir cometiendo el error, por ejemplo, porque me ha pasado. Es que si yo no le digo cómo lo tienen que hacer, no lo hacen. Es que Ajá, si yo no estoy detrás de ellos, no lo hacen. Ya va. Pero entonces hay dos causas, hay dos causas. O no tienes lo que yo decía, o no tienes a la persona indicada, ujú. o sí tienes a la persona indicada, pero la persona no comparte ese propósito, ese para qué, Es ni correcto. siquiera ese cómo. Me he encontrado equipos donde dice, bueno, pero es que esto se hace así porque se tiene haciendo así muchos años y resulta, Exacto, ya va. exacto. ¿Y dónde queda uno de los principios ágiles, que es la mejora continua, por ejemplo? ¿Ok? Sí, y eso ya no, El que esté claro, siempre eso bien no se no aplica. necesariamente es lo mejor. Ajá, dime. Exacto, eso no se aplica mucho en las organizaciones y eso lo he escuchado. No, oye, esto que estás Sí. hablando, eso ya no se aplica. ¿Para qué voy a cambiar el proceso si me viene funcionando? Entonces, estos errores que tú estás mencionando es cierto que nosotros los estamos viendo a diario, de creer que esto, hablar de inteligencia emocional en las organizaciones es una moda.
no es pasajera, señores. Nosotros somos emoción. ¿Ok? Así De que es. talento humano gestione todo, tampoco. Como líderes debemos asumir nuestra responsabilidad. Cuando nos dan esa posición, tenemos que estar seguros que nosotros debemos crear conexión. Y es importante tenerlo en cuenta que nosotros somos responsables de nuestros equipos. No podemos confundir tampoco esta inteligencia emocional con una blandura, como nos decían, porque es que No, son blanditos cuando hablamos de no, esto, tampoco. Hay que trabajar también con resultados que sean tangibles para las personas. ¿Y así cómo es, hacemos con esos resultados tangibles? Entendiéndolos como personas, que tienen así es. emociones, que sienten, ¿ok? Por allí decía Maida Rocha, ¿cómo aplicarlo para que un líder lo entienda de buena manera? A veces cuando das ese tip, se ofenden. Yané, ¿cómo podemos Así es. llegarle a un líder y decirle, vamos a aplicar esto en la organización? Fíjate, Mari, está buenísima la pregunta porque yo últimamente, y sé que tú también conoces de este tema de estructuras liberadoras, mira, yo he aplicado la que se conoce, por ejemplo, como Nine Whys, ¿verdad? Que Sí, son estos 9 por qué. sí, En mi caso, yo siempre los pongo para qué, más que por qué, para qué, porque el para qué te enfoca, tú sabes que yo soy apasionada de la neurociencia y claro. entonces el para qué te enfoca en el beneficio. Ujú, Entonces, el para qué, el por qué muchas veces te puede llevar, no está mal, obviamente, preguntarnos por qué, pero el por qué generalmente nos lleva al pasado, puede ser incluso hasta en un tema de queja. Cuando nosotros ujú. enfocamos en para qué, nosotros nos enfocamos en el beneficio y cuando nosotros nos enfocamos en el beneficio, tenemos automáticamente un mindset Es optimista, ¿ok? Porque correcto, vamos allá. ¿En qué nos beneficiamos? Recordemos que el ser humano prefiere evitar perder a ganar. es Entonces, si yo le pongo la correcto. ganancia de una vez en la mentalidad, él evoluciona, ¿ok? Ujú, Entonces, muchas veces le he preguntado, ok, perfecto, ¿para qué, por ejemplo, para qué estás haciendo esto? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué en el segundo, para qué? ¿Y para qué? Para que él llegue a la raíz y entienda que no necesariamente lo que está haciendo o ese cómo lo está haciendo lo va a es lo llevar al mejor, para qué que él se planteó. ¿Ok? es Y entonces correcto. un poquito del propósito del que hablábamos. ¿No? Muchas Exacto. veces incluso entendemos el propósito en la teoría o nos conectamos con el propósito organizacional o compartimos esos valores, esa misión y esa visión, pero muchas veces cuando hacemos nosotras, digamos que trabajamos esta parte de coaching, nos damos cuenta que no necesariamente se entiende en la práctica. Entonces, Ajá. cuando tú lo llevas con metodologías como estas o con herramientas como estas, Ujú, a preguntarse desde la reflexión personal, ese para qué que inmediatamente lo linkea con la meta u objetivo que tiene planteado, se da cuenta en el camino que la claro, respuesta es que no está claro. alineado con eso. Entonces, ese, mi darocha es principal y fundamental, te lo digo que me ha Sí. funcionado como herramienta para que se entienda, porque es más, es más que entender, es como validar. Ujú, Cuando la persona, porque yo siempre digo, este tipo de procesos, incluso para crear una cultura, modificarla, aplicar la inteligencia emocional, siempre tiene que ser una invitación. co- Nunca puede correcto. ser Una una imposición. imposición. Claro que no. No. Bueno, fíjate, Yane, Okay. este es una primera de las herramientas que mencionas, que es el why, why, why. Ajá, ¿Ok? así es. Esta es espectacular. Otra de las herramientas que a mí me ha funcionado también para todos, no solamente para Uh-huh. Nidaya Arocha, sino también que me ha funcionado es hacer un checklist de las emociones una vez que comience la reunión. Gracias. Cada vez que entro a una reunión, puedo chequear en ellos cómo está la emoción y no necesariamente preguntándoles, porque muchas veces las personas no quieren decir cuál es su emocionalidad, sino que lo hacemos con unas tarjetas. Yo voy muy Así es. visual, yo soy muy Así es. visual y coloco unas tarjetas, los emojis que tenemos nosotros en todos los procesos estos, todos los emojis que están por allí. Coloco una carita triste, una carita feliz, uno llorando, uno, no sé, varias caritas que las imprimo y las tengo en la mesa. Y les digo, seleccionen una de cómo se sienten. Ya solamente con
mencionarla o con mostrarla, si hay alguna persona que está allí, que tiene una carita triste y no quiere decirlo, ya yo como líder lo tomo en cuenta para terminar la reunión, yo llamarlo y preguntar qué le está sucediendo. Y de esta manera yo voy Así es, generando esos espacios de conexión y de así acercamiento con ellos. es, Otra de las así que es. utilizo, que tiene mucha relación con esto, es también el semáforo, que Ujú. utilizo también los 3 colores del semáforo y cuando están en verde, las tarjetitas verdes, sacan un circulito verde y bueno, dale, estoy ok en la reunión, me siento feliz, estoy Así es. perfecto. El amarillo es, estoy un poco incómodo con alguna situación, pero puedo fluir. Y el rojo, Así no es. me siento bien, estoy de mal humor. Y esa también es una alerta para nosotros. Entonces Ujú. sería otra de las herramientas. Janet, ¿qué Así otra es. podemos incorporar que les podemos dar Fí- hoy que sean de fácil aplicación? Fíjate tú, Mari, eso que decías, yo también lo utilizo mucho, por ejemplo, las cartas que hablaba. Ujú, Yo no tanto con emoji, pero sí con figuras. Entonces, ¿qué nos permite eso? Y era otra de las estrategias que son las dinámicas de empatía. Cuando, fíjate tú, eso. yo lo hago de una manera distinta a la tuya en el uso del Ujú, recurso. Es decir, no, pero fíjate lo importante que tú decías cuando seleccionaban esa carta con ese emoji que representaba una emoción. Y no ujú, solo en el caso de cuando lo hago como dinámicas de empatía, no solo nos dice a los líderes o a quien lidera el equipo cómo se siente el otro, sino que fomenta un clima de empatía entre eso. los participantes. Porque tú lo ves, como lo decíamos, en el lenguaje corporal. Hay Ajá. reuniones que de por sí son un reto. Cuando hablas de metas, cuando vas a revisar números y reportes mensuales, cuando vas, esas son reuniones que de por sí a las personas, Ujú, ¿sabes? Ya lo ponen un poco nervioso porque se discuten temas importantes y muchas veces no necesariamente quienes están presentes han alcanzado esas metas, ¿ok? Entonces, cuando tú haces utilizas este tipo de recursos donde no necesariamente la persona tiene que hablar, ujú. pero sí puede mostrar cuál es su sentimiento, cuál es su Claro, su emoción en el emocionalidad. momento, Ujú, hace que quien no está con esa emoción sienta empatía, porque es correcto. automáticamente las neuronas de espejo dicen, ay, este se siente mal, esta Ajá. persona no está bien, y si es de tu equipo, muchas veces sabes por qué no se siente bien. Entonces comienzas ya a bajar el nivel de estrés, comienzas a Ujú. hacer que la persona se relaje, lo hablábamos, tú le ves la corporalidad, el lenguaje corporal, se sientan de una manera, su cara refleja otra cosa. Entonces es importante que aún, esto no quiere decir que esas reuniones no van a estar. Obviamente esas reuniones de medición, de control, de Claro, establecimiento claro. de objetivos y de revisión tienen que estar, pero con un tono distinto, con un Sí, ahora Janet, lenguaje he distinto. estado en procesos así de reuniones también, donde cuando llego yo como coach a hablar o mentora de líderes, hablar precisamente de esto en una reunión, me ven extraño. Enseguida Así es. que comienzo, le digo, bueno, vamos a hacer antes de comenzar la revisión de los KPI, de los indicadores, de los alcances que tuvimos en los proyectos, qué sé yo. Le digo, vamos a hacer este ejercicio y les coloco las tarjetitas. Y enseguida se ven las caras como que, ¿de qué está hablando esta señora? ¿De qué viene a hablar? ¿Qué es Si eso? nosotros, nada, pues venimos a hablar de otras cosas. Y Así es. cuando lo comienzan a aplicar, cambia. Cambia. Yo vengo de un mundo laboral donde era todo como muy cuadrado y cerrado, y esto Ujú, decían que no había cabida para esto, ujú. pero cuando se aplicaban estos ejercicios, la gente como que se relajaba. Así, ¿Qué hice yo así es. ahora reciente que tuve un acompañamiento en una empresa acá en Argentina, en el área de refinería? Habían puros capataces, ¿ok? Y cuando comienzo, los señores están full, trabajando en área todo el tiempo y todo. Cuando entro a una reunión con ellos, les digo esto y les muestro las tarjeticas y todos se veían las caras, ellos venían sudados del área, qué sé yo, y qué le pasa a esta señora, ¿por qué viene con Ujú. esto?
Cuando yo les doy esas tarjetitas y ellos comienzan, la mayoría, y ahí estaba el líder de ellos también, la mayoría saca la carita roja, saca Ujú. la- el círculo rojo del Ajá, semáforo. Y ajá. yo le digo, ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, ¿quieren hablar de lo que están sintiendo? No. La cara era no. O sea, no te vas a meter en nuestros Ujú, procesos. Y ujú. yo, ok, perfecto. Los invito entonces a que ahorita suelten el radio que tienen, suelten las herramientas que cargan, se desbloqueen las piernas, no las estén cruzando, las manos tampoco, pónganselas en la rodilla, cierren los ojos y me veían extraño. Un momentito, solamente cierren los ojos, es cuestión de 5 minutos, nadie está viendo a nadie. Y se reían y todo porque ellos Ujú. nunca habían hecho eso. Claro. Les digo, respire, respiren. Pónganse en este momento solamente a respirar. Y ellos, Ujú. pero ¿qué vamos a hacer con ¿Pero esto? qué es esto? Y allí aplicando la respiración, Yané, cambiaron enseguida. Les Ujú, ujú, bajó ujú. todo el nivel de estrés que traían y la disponibilidad o la disposición que tenían ellos Así para es. poder después de estar en la reunión fue otra. La energía Otra. cambió totalmente con eso. Entonces son detalles que nosotros podemos ir incorporando y vamos a tener resistencia, sí. No les Sí. voy a decir a todos los que están aquí que van a ver un cambio de ya para allá. No, Ujú. porque esta cultura se va creando por comportamientos. Las culturas organizacionales son así, las Así es. vamos creando por comportamiento, Así es es. toda la conducta que tienen cada uno de los colaboradores dentro de las empresas. Así es. Entonces, si nosotros como agentes transformadores, como arquitectos que Así es. somos, como líderes, como ingenieros, como Janet, que Ujú, hacemos y aplicamos la reingeniería del ser, tenemos así es. entonces la posibilidad en nuestras manos de hacer el cambio, de generar el Así cambio, es. de comenzar Así con es. pasitos pequeños, pero que Así podamos es. nosotros incorporar todas estas herramientas que les dimos ahorita para que ustedes puedan ir mejorando cada uno de los Así espacios es. donde están. Así Y es. no, yo creo que no es Así es. solamente, Yané, el espacio laboral, sino No. también hasta en nuestra casa. O sea, ¿cómo Así podemos es. ir incorporando ese reconocimiento con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros Así padres, es. con nuestros hermanos? O sea, eso es una parte importante en nosotros. Tú Y es sabes que importante sobre todo destacar. así es, Mari. Y tú sabes que, por ejemplo, eso que estás diciendo es fundamental cuando me ha pasado, no sé si a ti, cuando he incorporado esto, por ejemplo, aprendizaje en metodologías ágiles, estructuras liberadoras, todo este tipo de cosas. Ujú, Cuando tú lo aplicas, es un gran ejercicio que tú lo apliques en tu entorno directo. sí. Porque obviamente la aplicabilidad era lo que decíamos, el liderazgo humanista y el liderazgo emocionalmente inteligente comienza desde nosotros. Y asimismo, la aplicación de todas estas herramientas. Cuando tú la aplicas en ti, tienes una validación importante de lo que se puede alcanzar con esa herramienta, de lo que se puede alcanzar con esa estrategia o con eso que estás aplicando. Y eso te da el punto de partida para aplicarlo luego en tu entorno laboral, con tus equipos. Exacto. Mira, había algo, por ejemplo, fundamental rapidito antes que se nos cierre Ujú, el Instagram, y era, nunca validamos el nivel de energía de nuestros equipos antes de comenzar una reunión, una evaluación de desempeño, una evaluación de rendimiento. Nunca sabemos cuál es el nivel de energía de las personas. Y eso puede marcar así el es. desenvolvimiento de esa reunión. Sí. Entonces es importantísimo que entendamos que la inteligencia emocional en las organizaciones es un proceso continuo y no necesariamente un destino. Es decir, nunca vamos a terminar de desarrollarla porque Así es. somos personas en... Perfecto, Janet. Bueno, fíjate qué gran mensaje con el que está cerrando. Sí, Que la inteligencia emocional entonces no es un destino, sino un proceso. Y eso lo vamos a estar así es, trabajando permanentemente. ¿Ok? así Yani, es, de verdad que el tiempo se nos pasó, pero volando volando. con este tema porque nos apasiona. Sí, así es, así es.
¿Cómo te podemos encontrar, Yane, en tus redes sociales para poder seguirte en todo este proceso que estás desarrollando? Sí, y quedo a la orden, de verdad, muchísimas gracias, Mari, a ti por la invitación, a todas las personas que se han conectado. Me consiguen en Instagram como Janet Quiroz C, en LinkedIn como Janet Quiroz y en mi página web www.reingenieriadelser.es. Y allí estoy a Genial, la orden para lo que necesiten. genial, genial. Bueno, para cerrar ya con todo este proceso, les recuerdo parte de lo que dijo Janet, que la inteligencia emocional entonces es un proceso, no es un destino, No, y que comienza con nosotros mismos. Primero, así, desarrollar nuestra autoconciencia, nuestro reconocimiento, nuestra autovaloración para poder acompañar al otro. Recuerden que siempre trabajamos, al menos yo trabajo en mi consultoría, tres pilares fundamentales. La gestión de sí mismo, ¿ok? ¿Cómo estoy siendo yo para poder acompañar al otro? La gestión del otro, que son las relaciones y conexiones que yo puedo tener con el otro. Y esto me va a llevar a la gestión del resultado, que es la productividad que yo deseo. Entonces, es pasar por estos tres puntos para poder alcanzar los resultados que realmente queremos. Los así invito, es. chicos, a participar en el programa que está por comenzar, un programa de liderazgo estratégico, donde vamos a ampliar todas estas herramientas que estuvimos hablando con Jané hoy por aquí, que les voy a dejar en esta publicación el link, los que estén interesados para que se puedan inscribir. Y este tema lo vamos a desarrollar mucho más amplio en este programa. Así que vamos a estar viendo otros temitas por ahí en live para que puedan participar y comentar qué les pareció todo este tema. También los invito, bueno, que coloquen allí cuando vean la publicación que salga ya, colocan, nos etiquetan a Yané y a mí. Y bueno, ahí estamos pendientes también para darles todo el aporte que realmente queremos. Mil gracias, Yana hermosa. No, Por a acá ti, está mi amor. escribiendo Celeste, un gusto siempre quedo con sabor a más en cada uno de estos temas con grandes profesionales como ustedes. Las honro y valoro. Saludos. Gracias, Cele. Qué Te bella. queremos mucho Gracias. también. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, Jane, a disfrutar ahora la playita así allá es. en mi tierra, en Tucacas, Falcón. Así es. Gracias a Y ti, nos Mari, por vemos. la invitación. Así es. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.